Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias a Gise y a Joaquín por la invitación, que hace un montón que estamos teniendo ganas de que se concrete, ¿se escucha? Bueno, un poco yo lo que traje es como un recorrido de cómo a lo largo de los últimos más o menos 15 años que llevo pensando las prácticas artísticas platenses, sobre todo. ¿Cambia algo ahí? No. Sí. ¿Sí? Dale. Sí, bien, buenísimo. Les decía que más o menos, ¿cómo se pasa esto? A ver. Desde hace más o menos unos 15 años que vengo pensando las prácticas artísticas platenses, y al principio no me interesaba específicamente la cuestión. ¿Cuál? Con el 3. Bien, no me interesaba específicamente la cuestión del trabajo. Lo primero que yo siempre me enfoqué especialmente en el teatro platense, y lo primero que yo me pregunté es, bueno, ¿cómo se hace una actor y actriz? ¿No? ¿Cómo son los procesos de formación que hacen que una persona se convierta en actor y actriz? Y rápidamente me di cuenta que ese volverse actor y actriz tenía que ver con volverse parte de un contexto. Y ese contexto era el del teatro independiente platense. ¿Sí? Es decir, que ese convertirse, volverse, ese formarse como actor y actriz, implicaba ser introducido rápidamente en un modo de producción, ¿no? Entonces, ahí me empecé a preguntar, bueno, ¿qué es esto de lo independiente, no? Bueno, lo independiente aparecía como un modo de producción que se desarrollaba por fuera, y como alternativa tanto del Estado y de la oferta cultural oficial como del mercado y su oferta cultural comercial, y que resultaba al mismo tiempo de una necesidad y de una elección. De una necesidad porque aparecía como el único modo posible de hacer, ¿no? Acá en esta ciudad donde había tantas ganas de producir, tanta gente formándose en el ámbito artístico y tan pocos apoyos económicos e institucionales, lo independiente aparecía como el único modo posible, pero a la vez también aparecía como una elección, porque a la gente que producía arte, artes escénicas, teatro en particular, pero también hemos trabajado con Gisela y otras compañeras en conjunto para ver que esto pasaba en otras artes, también le gustaba hacer de modo independiente o autogestivo, porque esto permitía elegir qué hacer, con quiénes hacer, en qué tiempos, de qué maneras. Algo que cuando quizás tenían participaciones más pequeñas, por ahí en ámbitos estatales o más esporádicamente en circuitos comerciales, parecía que no era tan posible, ¿no? Que había otras restricciones. A la vez, esto generaba un gran orgullo, ¿no? Poder hacer sin plata, a fuerza de prepotencia de trabajo, trabajando a deshoras, poder disputar sentidos al mercado o a las lógicas imperantes, generaba un gran orgullo, y aparecía esta cuestión de que lo que sostenía este modo de producción, que desde algunos puntos de vista era muy dificultoso, eran las redes afectivas, ¿no? Redes de solidaridad, de reciprocidad, de compañerismo, de amigos, de contactos, ayudas voluntarias, préstamos de espacios, de equipos, eran lo que hacía posible este modo de producción, y aparecía el deseo como el motor fundamental, ¿no? El deseo y las ganas de crear, pero también, como les decía, de ofrecer algo distinto, de disputar el sentido, de participar de esa movida, de esa red afectiva. Y al mismo tiempo, este modo de hacer también funcionaba como un mecanismo de legitimación. ¿Por qué? Porque ¿qué me hacía poder nombrarme, en el caso de mis trabajos, como actor o actriz o como director, si no había ni una institución que me esté dando un puesto laboral o que me esté pagando un sueldo? A veces no había un título tampoco que me legitime como eso. Bueno, formar parte de este contexto, que además en el caso del teatro tiene una larga historia en nuestro país y en Latinoamérica, pero en nuestra ciudad la producción cultural autogestiva o independiente también tiene una larga historia, funcionaba como un contexto legitimador. Entonces, todo eso que fue básicamente lo que yo vi en mi tesis de doctorado, da cuenta como de una primera etapa de mi trabajo que yo acá voy a nombrar como una etapa rosa, ¿no? Donde
yo me volví parte de esas redes afectivas, vi todos los aspectos positivos de ese modo de producción, me enamoré un poco también de ese hacer independiente o autogestivo, y bueno, por ejemplo, mi tesis está dedicada a la red de afectos que sostuvo su producción, ¿no? Porque a mí me parecía, junto con todos los amigos que yo me hice en el trayecto de investigación, me parecía que era maravilloso ese modo de producción, esa prepotencia de trabajo, ese poder hacer sin otros apoyos, esas disputas de sentidos. Cuando yo termino, en realidad poco antes de terminar, cuando me tengo que poner a escribir el tramo final de mi tesis, tengo que salirme un poco de la participación en este circuito. Después escribo la tesis, tengo a mi primera hija, bueno, todo eso me hace como tomar un poco de distancia, y esa distancia, sumada a algunas lecturas que empiezo a tener y a todo un clima de época que voy a escribir ahora, me hacen empezar a ver como toda una contracara oscura de todo eso que en un principio me había parecido tan positivo y tan luminoso, ¿no? Entonces, ahí empieza otro periodo que yo, bueno, un poco los feché, pero estas fechas son un poco arbitrarias, ¿no? Pero que más o menos va como desde 2015 a 2018, donde acompañada de un clima de época que en realidad empieza antes, ¿no? Pero yo empiezo a percibir en este momento, por esta distancia que yo tomo, donde empieza a haber una creciente preocupación de los artistas platenses y de otros lares sobre las dimensiones económicas y laborales de su práctica, y un desplazamiento hacia una mirada más positiva del Estado como un interlocutor válido o al menos necesario, ¿no? Y como para fechar un poco esto, por ejemplo, en 2015, en el contexto platense, las redes de espacios culturales logran la ordenanza 11.301 de espacios culturales autogestivos alternativos, que es una ordenanza que se construye a partir de un proceso de organización colectiva muy importante, donde redes de espacios que se venían conformando desde hace mucho tiempo hacen un foro donde definen sus necesidades y por medio de la articulación con con integrantes del Consejo Deliberante local, logran que la promulgación de una ordenanza que por primera vez contempla, es una legislación específica para la producción cultural autogestiva, ¿no? Que permite habilitar espacios culturales no como comercios, sino pensándolos desde una lógica distinta y que el Estado apoye esa existencia, ¿no? Para mí, esta ordenanza, que además es como súper pionera, tiene un antecedente incluso que es de 2008 y que es anterior incluso a la ordenanza de Cava, da cuenta del peso que tiene este tipo de producción cultural en nuestra ciudad, y también da cuenta de cómo para esa época ya los trabajadores del arte y la cultura local estaban empezándose a darse cuenta de que esa libertad creativa y ese modo alternativo de producir necesitaba de ciertos apoyos, ¿no? Bueno, después en el contexto federal, ahí está este año la creación del UNAM, hay movilizaciones históricas por la Ley Nacional de Danza, la creación del Sindicato de Trabajadores de la Danza, y bueno, y empieza a circular toda una literatura sobre autoexplotación, autoprecarización, trabajo creativo y capitalismo neoliberal, a la que yo me acerco en esa fecha y que es la que de alguna manera da inicio a esto que un poco jocosamente yo llamo como etapa oscura, ¿no? Lo primero que leo al respecto es un texto de una autora que se llama Bohana Kunz, que es una filósofa y dramaturga eslovena que retoma un texto de Voltanki Chapelo del 99, donde resaltan las semejanzas entre la subjetividad artística y la subjetividad del capitalismo neoliberal. La autora retoma este trabajo y se propone mostrar que en la sociedad contemporánea el artista se ha convertido en un prototipo de trabajador flexible y precario. Es decir, que todo eso que en algún momento había sido pensado como emancipador, como que permitía una mayor libertad en los tiempos, en la elección de lo que se hacía, etc., en el contexto en el que ellos estaban escribiendo, había sido como captado por el capitalismo y era lo que garantizaba la producción de valor.
Este texto, la autora inicia el texto que yo leí, estaba dentro, ella hace un libro que se llama Artists at Work, pero yo lo primero que leí fue como un artículo que está en un libro sobre trabajo artístico y afecto, y ella empieza relatando como el día de una artista, ¿no? Yendo de un lado para el otro, en un proyecto, en otro, corriendo de acá para allá, no llegando, súper cansada, no pudiendo frenar. Y bueno, usa ese primer relato para explicar cómo esas formas del trabajo autogestivo, podríamos decir, nombrándolo desde acá, nos llevan a una incesante actividad, de un trabajo a otro, de un compromiso político y laboral a otro, y cómo esa buscada libertad se transforma en la dependencia cotidiana a un sinfín de tareas y proyectos, ¿no? Cómo esto nos genera un omnipresente sentimiento de precariedad, basado en una frustración y un libre disfrute simultáneos, y cómo esas redes afectivas que yo había visto que eran tan fuertes eran las que permitían paliar y sostener esta precariedad, ¿no? Bueno, yo me acuerdo del día que leí ese texto, estaba con un amigo que también era actor y director de teatro, sentados en Plaza Olazábal, y me acuerdo que hubo algo que se derrumbó, ¿no? Como un encantamiento, porque estaba describiendo nuestras vidas. Ese año, el año anterior en realidad había participado de la organización de un festival de danza contemporánea acá en La Plata, en el que participaban muchos amigos míos, y cuando me invitaron a participar de la organización, a mí me pareció genial, porque además de que me gustaba, las reuniones se reunían todas las semanas, siempre en el horario de la cena. Las reuniones eran como reuniones de trabajo mezcladas con cenas de amigos, donde una había tenido un bebé, se lo cuidábamos, cocinábamos, nos reíamos mientras trabajábamos. Y eso las primeras 3 veces fue hermoso, y después fue espantoso, porque si no tenías ganas de ir no podías, porque era una reunión de trabajo, porque ya no nos juntábamos más a comer con esos amigos, porque nos juntábamos a organizar el festival. Entonces después, primero que no nos quedaba tiempo libre, porque cuando nos podríamos haber juntado a comer como amigos, era cuando nos juntábamos para organizar el festival, porque a veces esas reuniones duraban hasta las 3 de la mañana, porque a veces alguno que entraba en la tónica de reunión de amigos hacía que no se empezara nunca a hacer lo que había que hacer, entonces vos decías, ay, no vamos a terminar más. Entonces, de alguna manera, cuando yo leí este texto de Ohana Kunz, es como que le ponía concepto y le ponía palabra a todo eso que yo he estado viviendo muy en carne propia, y que todos mis amigos, amigas, conocidos, gente que yo ya conocí en el campo, transitaba en sus prácticas laborales cotidianas. Entonces, bueno, después yo leí otros textos, me di cuenta, por ejemplo, la descubrí a Isabel Dorey, que había hablado de todo esto mucho antes y que hablaba de la existencia de una precarización elegida para sí, y decía, a mí no me importa tanto los modos en los que el capitalismo somete o digamos, las formas en que las personas quedan atrapadas en una precarización que le impone otro. Lo que más me importa es cuando las personas nombran eso como algo que eligieron, que eligieron esas condiciones de vida y trabajo. Y bueno, y Lorey un poco lo que dice es, bueno, no son solo los artistas, son todos los trabajadores creativos, ¿no? La docencia, la investigación, la publicidad, etcétera, y hoy en día casi cualquier trabajo, o gran parte de los trabajos, están regidos por esta lógica, ¿no? Bueno, luego Karina Mauro, que es una historiadora del arte argentina, que habla historiza un poco el teatro o las condiciones laborales de los artistas escénicos porteños, también retoma estas cuestiones, y bueno, es muy interesante lo que ella hace, porque un poco lo que plantea es cómo pone mucho el foco sobre cómo estos vínculos de amistad, que de alguna manera en el texto de Lorey, en el texto de Ohana Kunz, aparecían ahí como sosteniendo esta precariedad, pero todavía sin estar tan en el foco. Bueno, en el trabajo de Karina Mauro, ella lo que plantea es que estas redes de colaboración y estas relaciones interpersonales
neutralizan los conflictos y contribuyen al disciplinamiento para la precarización, porque es muy difícil salirse de estas redes, primero porque son tus amigos, y segundo porque no participar en ellas implica directamente no poder producir, ¿no? Entonces lo que ella dice es, bueno, que todos participamos del mismo circuito, incluso del mismo grupo, en muchos casos hace que no veamos que estamos en distintas posiciones en el proceso productivo, que aportamos distintas cosas y nos llevamos distintas ganancias, y todo eso está invisibilizado. Entonces nos terminamos explotando entre nosotros mismos o quedando presos de relaciones de explotación que no son visibilizadas justamente por estas relaciones afectivas, ¿no? Bien, entonces en un primer momento yo necesité habitar esta etapa, seguir profundizando estas lecturas, escribir algunos de los textos que me han contado que son bibliografía del seminario, difundir la palabra, digamos, ¿no? Como compartir esto con otros colegas. Pero pasado un tiempo, bueno, al empezar a compartir esto en algunas charlas a las que me invitaban, por ejemplo en el Festival Danza Afuera, que yo dejé de participar en la organización, pero me empezaron a invitar a coordinar charlas sobre estos temas con artistas por ahí de distintos ámbitos de la producción cultural local, y fueron espacios sumamente interesantes para conversar sobre estas cuestiones. Y bueno, yo empecé a ver que un poco por este clima de época que cada vez se iba instalando más, porque estas lecturas, obviamente, así como me llevaban a mí, llevaban a otras personas, empecé a ver que los artistas locales no desconocían toda esta faceta oscura, digamos, del modo de producción autogestivo, que cada vez la comprendían más, que términos como autoexplotación o autoprecarización eran cada vez más parte del vocabulario cotidiano de estos artistas y trabajadores de la cultura cuando hablaban de su trabajo, pero que aún así las miradas más positivas que yo había registrado durante la primera etapa de mi trabajo seguían presentes. El orgullo de producir sin apoyos o con escasos recursos, la alta valorización de la libertad creativa, aunque registrando los límites de esa libertad, lo independiente como espacio de identificación o de apuesta política, la alta valoración de las redes afectivas, todo eso seguía presente. Entonces, aparece algo que yo llamo acá como una etapa de síntesis, ¿no? Entre esta primera etapa más rosa y esta segunda etapa más oscura, en la que yo, bueno, me doy cuenta de que es fundamental salir de las dicotomías y evitar las contradicciones, ¿no? Que lo que desde una mirada lógica o teórica aparecía como profundamente contradictorio, desde un punto de vista práctico convivía articuladamente. Como pasa en todas las prácticas sociales, además, ¿no? Que están plagadas de contradicciones. Esto me invitó entonces a no caer en miradas dicotómicas que me llevaron a identificar determinados aspectos o prácticas como netamente positivas o negativas. Y, por ejemplo, sobre las redes de amistad, colaboración y reciprocidad, que inicialmente había visto como algo puramente positivo y que estas lecturas más críticas señalaban como una suerte de trampa para la invisibilización de las relaciones de desigualdad, precarización y autoexplotación. Bueno, nada, como lo que yo conversaba con estos artistas con los que dialogaba en estos espacios era que estaba bien tener una mirada más sospechosa o alerta, pero también era interesante notar cómo muchas de estas redes afectivas se encontraban en la base de procesos de organización colectiva, como por ejemplo los que tuvieron un rol central durante la pandemia, aunque podemos nombrar muchos otros a lo largo de nuestra historia. La pandemia, momento en el que, por ejemplo, el Estado no tenía registro de qué artistas podían llegar a necesitar ayudas económicas, y fue la articulación con estas agrupaciones de artistas, y fueron estas mismas redes de reciprocidad y de colaboración las que permitieron hacer llegar la ayuda a donde se necesitaba. Y también hubo quienes señalaron el valor de lo colectivo y las apuestas políticas ligadas a la producción cultural autogestiva como lo único que permitiría distinguirlas
de una lógica del emprendedurismo que en muchos aspectos tiene muchos puntos en común. Entonces pude ver que la identificación con el deseo como motor, con las apuestas políticas y con el placer ligado a trabajar de este modo, con personas y proyectos elegidos, no iba a ser algo que tan rápidamente fuera dejado de lado. Si bien el registro de estas cuestiones no implicaba un cambio radical en sus prácticas, al principio parecía que aunque estos artistas y trabajadores de la cultura registraban estas cuestiones, seguían haciendo más o menos lo mismo, con los años sí se comienzan a percibir algunos desplazamientos, ¿no? Y acá juro que cierro rapidito. Bueno, primero, como les decía, una mirada más positiva del vínculo con el Estado y de la necesidad de este tipo de vínculo para pedir apoyo, promoción y protección de la actividad cultural autogestiva. Después, una percepción de la necesidad de registro y regulación de la práctica, algo que, bueno, que se cristalizó muchísimo con la pandemia, y de la creación de legislaciones específicas para este sector. La revalorización o nuevo interés en los modos de organización sindical, ¿no? Algo que tiene muchísimo que ver con toda la historia que les contaba Gisela, y con procesos que, así como pasó acá con el caso de la música, también pasa, lo estoy viendo como en otros ámbitos, ¿no? Alrededor de 2010-2015 surgen asociaciones civiles y organizaciones ligadas a la figura de la asociación civil, y en los últimos años empieza a haber como un interés por crear o por recuperar espacios de organización sindical, porque se empieza a entender el sindicato como como la herramienta necesaria para dejar de pensar solo en términos de fomento y pensar también en términos laborales. El interés por la ponderación del valor del trabajo artístico, ¿no? Aprender a ponerle precio a las propias tareas, la creación de tarifarios que empieza a proliferar también en muchas prácticas, y el interés por los procesos de apropiación de ese valor por parte de otros sectores, ¿no? La pregunta de quiénes se benefician del trabajo gratuito o mal pago de los artistas independientes o autogestionados. Bueno, esas son cuestiones que yo veo que en los últimos años vienen pisando cada vez más fuerte, y después hay otras que creo que todavía están en proceso o que necesitan seguir profundizándose, que tienen que ver, en el caso de la danza y el teatro, por ejemplo, muy claramente la pregunta por la articulación con el mercado, ¿no? Como, bueno, le estamos demandando al Estado, ya entendimos que ese es un interlocutor esencial. Bueno, ¿qué pasa con el mercado? Que pareciera que para el caso de la danza y el teatro está ausente en nuestra ciudad. En el caso de la música creo que es un actor que se visibiliza un poco más, pero bueno, estaría bueno también retomar esa pregunta. Seguir preguntándonos quién se beneficia de nuestro trabajo gratuito, quién gana cuando nosotros no ganamos nada con nuestro quehacer, cómo contabilizar el valor que se está produciendo. Por ejemplo, no sé, cuando con una colega hicimos un trabajo hace unos años donde tomamos esta cuestión del eslogan de La Plata como ciudad cultural y decíamos, bueno, ¿podría La Plata nombrarse como ciudad cultural sin la producción, sin todo el volumen de la producción autogestiva? Entonces, ¿cuánto le cuesta, cuánto se ahorra el municipio con todo el trabajo gratuito al poder poner ese eslogan, ¿no? La mirada hacia adentro del propio sector autogestivo, ¿no? Como que en los últimos años, y sobre todo a partir de la pandemia, hubo un gran reclamo al Estado de reconocimiento del sector, pero mucho menos mirada hacia adentro, y creo que es muy importante seguir preguntándonos qué desigualdades y procesos de explotación o precarización interna estamos invisibilizando. Y por último, algo que a mí me viene interesando en los últimos años, ¿qué pasa con los vínculos entre trabajo artístico y militancia cultural, ¿no? ¿Qué zonas oscuras todavía hay que visibilizar ahí, ¿no? Porque hay una gran tradición de militancia y en algunos puntos creo que con relación a la militancia estamos todavía en una etapa rosa, y que hay también algunas cuestiones que tenemos que pensar sobre en qué sentido muchos de nuestros procesos de militancia, que así como nadie dejó de producir por identificar las zonas oscuras de la producción autogestiva, nadie va a dejar de militar, pero sí me parece importante también
preguntarnos qué tensiones aparecen ahí y cómo eso también está promoviendo procesos de autoexplotación y de autoprecarización. Bueno, dejo por acá. Muchas gracias.